¿Cómo están? Muy buenos días para todos ustedes, para todas ustedes, para cada una de ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas, muy buenos días. Bueno, pues yo estoy contento de iniciar otra semana más. Y bueno, pues antes de iniciar con este video, yo quiero felicitar una vez más pues a todas las mujeres, a las mamás, porque el día de ayer fue su día, 10 de mayo, estuvimos festejándoles, no de la manera que se hubiera querido, ¿verdad? Porque pues debido a la situación que usted sabe que estamos atravesando, pues no se les pudo celebrar en grande en la iglesia, en la reunión, con toda la familia, pero bueno, de la forma que se pudo, se les festejó y pues yo sé que también ayer la pasaron muy bien con su familia. Y pues nosotros, como otras iglesias, en nuestra reunión por internet, pues estuvimos celebrándoles a cada uno, a cada una de ustedes, a cada mamá. Así que, pues como ayer dije, que la gracia, que la sabiduría, que la guianza del Señor esté sobre cada una de ustedes que hacen una grandísima labor en el hogar. Y el trabajo de ustedes, pues como mamás, no termina, no tiene fin. Se dice que es la profesión más difícil, ¿verdad? La de las mamás. Y pues me imagino que sí, porque la crianza, el trabajo de todos los días no termina. Y bueno, pues muchas felicidades para todas ustedes. Que el Señor les bendiga ricamente, que el Señor les bendiga abundantemente a cada una de ustedes. Y bueno, antes de iniciar este video, yo quiero a cada una de ustedes dedicarles una porción, dedicarles un versículo. Usted ya lo conoce, este versículo es muy conocida esta porción y se les dedica siempre a ustedes, pero este versículo trae mucha profundidad y es de gran significado y se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 31, versículo 10. Dice, Proverbios 31:10, dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y bueno, si usted no ha leído toda esa porción del capítulo 31, pues yo la invito a usted a que usted lea el libro, perdón, que vaya a Proverbios, vaya al capítulo 31, pero lea del versículo 10 al versículo 31. Y acerca de, para que usted aprecie, lea todo el elogio que hay hacia la mujer virtuosa. Así que pues yo le quiero leer de nueva cuenta este versículo que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y pues mire, la mujer que es virtuosa, el versículo 11, dice que es digna de confianza, porque dice que su marido confía en ella. El versículo 12 dice que la mujer virtuosa siempre es una mujer dispuesta, porque siempre hace el bien. Y los versículos del 13 al 15 y versículos 19 y 22 dicen que la mujer, dice la porción, que la mujer virtuosa es una mujer que es trabajadora. El versículo 16 dice que la mujer virtuosa es una mujer que es precavida y es una mujer que adquiere una propiedad. El versículo 26 dice que la mujer virtuosa habla con sabiduría.
Y el versículo 28 y 29 dice que la mujer virtuosa influye y es acepta, o sea que es alabada por sus hijos. Y el versículo 25 dice que la mujer virtuosa es responsable y mira con confianza hacia el futuro. Así que, pues imagínense, eso es lo que encierra eh, a una mujer, eso es lo que es ser una mujer virtuosa. Así que, pues muchas felicidades a todas ustedes. El día de ayer fue un gran día, de mucho comer, ¿verdad? Me imagino, como siempre, pero yo sé que la pasó bien con su familia. Y bueno, pues otra vez invité a Naraí, usted ya la conoció la semana pasada, ella estuvo compartiendo el tema de la depresión, así que pues Naraí, si gusta saludar. Hola, ¿qué tal? Mario, Dios te bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes y con todo el gozo de nuestro corazón estamos para servirles. Bueno, la semana pasada estuviste compartiendo acerca de la depresión, ¿verdad? Y Ujú. pues damos gracias a Dios porque, pues aunque haya sido por una persona, ¿verdad? Pero si esto fue de bendición, con eso nos damos por servidos, ¿verdad? Claro. Así que yo sé que, pues no fue una persona, fueron varias hermanas, las cuales estuvieron contentas con el tema, también algunos caballeros, algunos hombres que eh, pues que estuvieron atentos a toda, pues fue una serie, ¿no? Porque fue toda la semana, de Ujú. lunes a viernes exactamente, fueron 5 días que se estuvo hablando, así que pues damos gracias a Dios. Y pues gracias por ahí, pues ayudarnos con el tema y ampliarnos un poquito más sobre el tema de la depresión. Y pues hoy queremos continuar con el mismo tema, pero eh, dándole otro enfoque. Entonces, ¿te parece si empezamos? Em, Ujú. Quiero empezar con una pregunta. No sé si Ujú. gustas tú algo decir antes de que empiece. No, está bien. Vamos Sí. a iniciar con la pregunta. Ok. Em, Vamos a hablar en esta tarde. Bueno, como ayer fue Día de las Mujeres, el Día de la Mamá, ¿verdad? Ujú. Ahorita estaba diciendo que las mujeres pues son las que hacen una gran labor en la casa, ¿verdad? Junto con el padre, pero pues la mamá es la que se enfoca un poquito más, porque es la encargada de la educación, más todavía, ya que el padre es el que sale constantemente al trabajo, es el que se encarga pues de otra área, ¿no? De lo económico, por así decirlo. Y la mamá pues de la educación, de criar al hijo. Entonces ayer pues se celebró a las mamás y vamos a este día eh, hablar sobre ellas también. Ok, así que la primera pregunta que yo te quiero hacer es, em, ¿por qué las mujeres de edad adulta, por qué las mujeres de edad adulta se enferman más de lo común últimamente? Ok, bueno, antes que iniciemos con la respuesta a esta pregunta, quiero felicitar a todas las mamás que el día de ayer estuvieron festejando su día. Hecho está que no fue un año como los anteriores, pero creo que el amor y el sentirse amada, sobre todo por sus hijos, por su familia, es la gran satisfacción. Pero es muy bueno reconocer esas madres que están en la etapa de la edad madura. Y como tú decías, hay un síndrome que hoy en día está afectando a estas mujeres, ya que dentro de la Secretaría de Salud se está elevando el índice de mujeres que se están enfermando en esta etapa de la edad madura, que estamos hablando aproximadamente de los 41 años a los 71 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Déjame decirte que el doctor Antonio Guijarro, que es un cardiólogo, él hace un análisis o una observación de un grupo de pacientes, de mujeres de esta edad, que por lo regular tienen problemas cardiovasculares, háblese de cualquier problema que presenta este desajuste en su sistema cardiovascular. Y ellos se daban cuenta que había mujeres que no mejoraban y que este grupo de mujeres que no mejoraban era un grupo que tenía cosas sociales
y tenía situaciones físicas y emocionales en común. Entonces empiezan a estudiar a este tipo de mujeres y se dan cuenta que uno de los factores que tenían en común era que estas mujeres estaban en una carga tanto física como emocional porque todas ellas estaban cuidando más de 6 horas a sus nietos. Todas ellas eran abuelas Ujú. y que este grupo estaba cuidando por más de 6 horas, estaban haciendo responsables de sus nietos. Entonces, este doctor, Antonio Guijarro, perdón, em, empieza a observar y escribe un libro después de muchos años de investigación, de observación, el síndrome de la abuela esclava. Y es un síndrome que no se ha conocido mucho, de hecho, si lo buscamos en el DSM-4 o 5 no lo vamos a encontrar, pero la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido, e inclusive como parte de la violencia hacia la edad de la edad madura de las mujeres. Y este síndrome es el que ha perjudicado mucho, que trae como consecuencia precisamente este tipo de enfermedades. Entonces yo quisiera hablarte un poco acerca de este síndrome de la abuela esclava. ¿Lo habías escuchado anteriormente? No, nunca lo había escuchado, nunca, nunca. Ujú, Bueno, antes de preguntarte, dijiste del síndrome de la abuela esclava. Antes de ujú, preguntarte de qué es el síndrome, que nos expliques un poquito, dijiste que esto se da en mujeres de 41 a 71 años de edad. ujú. Ese Sí, es el rango. aproximadamente. Ok, aproximadamente. Ok, y hablaste sobre el síndrome de la abuela esclava, que la verdad se oye fuerte, ¿no? La verdad, o sea, el término, Ujú. a una abuela esclava. Porque hablar algo de esclavitud, pues, como que no, pues, es una palabra no muy común. Entonces, pero me gustaría que nos explicaras qué es el síndrome de la abuela esclava, por favor. Bueno, ujú, el doctor Antonio Guijarro describe que el síndrome de la abuela esclava es una enfermedad grave, la cataliza como grave, Ok. la cual se presenta en mujeres de edad madura Ujú. y tiene como consecuencias problemas o se manifiesta por la sobrecarga, Ok. tanto emocional como física. Eso es lo que la caracteriza. Ujú. Una sobrecarga física y emocional que va a repercutir en su salud, que Ok. va a traer problemas o desequilibrios de gran importancia y que puede llevarla hasta la muerte. Ok. Bueno, ok. Y, ok, es una sobrecarga, es un trabajo de más, ¿verdad? Ujú, Y afecta lo físico y lo emocional. Y así que es. se considera una enfermedad grave. Ok. ¿Esto también se puede presentar en mujeres que no son abuelas? ¿O es exclusivo o como una mamá? Este síndrome lo detectaron solo al grupo de mujeres que son abuelas. Ok. Te hablaba sobre el origen de este síndrome, que este cardiólogo empieza a observar un grupo de mujeres que llegaban a citas médicas con problemas cardiovasculares, pero que no sanaban, que Ok. no se reponían en casa. Sin embargo, cuando las internaban, Ujú. tenían una buena mejora, o cuando las aislaban de su entorno familiar, donde ellas tenían una precisamente sobrecarga de actividades en casa que la agobiaba, y por eso se llamó el síndrome de la abuela esclava. Está exclusivo para estas mujeres. Solamente abuelas. Ok. Ujú. Ahora, ¿cómo podemos definir? ¿Cómo podemos definir sí, definir a una abuela esclava? Hay factores que nos van a determinar si una mujer de la edad adulta está siendo esclava. Cabe mencionar que las abuelas son la alegría de los nietos y los nietos son la alegría de las abuelas. Que hay abuelas, mañana quisiera hablar un poco más acerca de las abuelas felices, que Ujú. podemos concluir con ese punto de cuáles son las abuelas felices. Pero tenemos que mencionar que las abuelas que disfrutan estar con sus nietos
las abuelas que aman estar con sus nietos y que el hecho de estar con ellos les da esa vitalidad de vida, no estamos hablando de este tipo de abuelas. Estamos hablando cuando el cuidado excesivo de los nietos Ajá. causa en la mujer estrés y sobrecarga tanto físico como emocional. Ok. Entonces, ¿cómo podemos identificar o cuáles son los factores que nos va a llevar a entender que una mujer puede estar siendo puede ser diagnosticada, vaya, con ese síndrome cuando hay repercusiones tanto enfermedades cardiovasculares como la presión arterial, como problemas de la zona coronaria, etcétera, todo lo que es el sistema cardiovascular. También en mujeres que hay un cierto desajuste metabólico, como por ejemplo enfermedades de la diabetes, Ok. que va a generar ese deterioro físico. También tenemos esas reacciones de sentirse sofocada, sentir taquicardia o manifestar taquicardia, el sentir esos mareos, ese hormigueo en las extremidades Ujú. y también cansancio, debilidad. Esos son los factores físicos que cuando un cardiólogo, decía este doctor Antonio Guijarro, que cuando un doctor ve que viene una mujer con todos estos síntomas, entonces tendría que preguntar su historial, a qué se está dedicando, si está teniendo algún tipo de estrés, que por lo regular la abuela te va a decir que no pasa nada. Pero también hay ciertas manifestaciones emocionales. Las manifestaciones emocionales son, por ejemplo, ese malestar. La abuela dice, me siento mal. ¿Qué tienes? No sé, me siento mal. ¿No? No se siente bien, pero no logra identificar qué es lo que le está afectando ese dolor. Simplemente dice, me siento mal y esto viene de una conducta emocional. Ujú. También puede haber la ansiedad, se puede derivar la tristeza, la depresión, ese desánimo, esa falta de motivación, que son muchos de los síntomas de la depresión. Por eso hablábamos que se liga con ese tema de la depresión y en momentos extremos, por eso se le llama que es un síndrome grave, una enfermedad grave, porque cuando una mujer de la edad adulta que está tan sobrecargada de trabajo, tanto físico como emocional, llega el punto donde ellas ven que la única salida es el suicidio. Entonces está también comprobado que mujeres con este síndrome han recurrido a lo que es el suicidio. Estas son las características tanto físicas como emocionales que nos van a despertar como que la alarma y tenemos que preguntarnos si no está padeciendo este síndrome de la abuela esclava. Ok. Pues nunca había escuchado, la verdad, el síndrome de la abuela esclava. Sí conocemos, ¿no? Yo Ujú, creo que también tú conoces mujeres que son abuelas y que crían a nietos, ¿no? Que se encargan de la crianza de los nietos, por diferentes circunstancias, ¿no? Que ya más adelante podemos hablar sobre eso. Entonces, ahorita mencionabas que se considera una enfermedad grave. Entonces, lo más grave que puede suceder en esto, dijiste dos cosas, que se puede presentar un problema, por ejemplo, esto puede caer en una enfermedad del corazón. ujú, O sea, es tanta la presión o el estrés que puede provocar infartos, ¿no? ujú. Por tanto cúmulo de trabajo, como ahorita lo decías, tanta sobrecarga física, ¿no? Entonces, dijiste que es en el área emocional y la física, y mencionaste algunos síntomas, Ujú, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora, em, hablando sobre, como siempre lo hacemos, ¿no? Que también es importante esta área y no podemos dejarla a un lado. Hablando sobre lo espiritual, un consejo bíblico que tú le puedas dar a las hermanas que nos están viendo y que se han identificado con esto que tú has estado, que tú compartiste ahorita. Un consejo bíblico que tú le puedas dar a ellas. Sí, mira,
Lo principal es que entendamos que la mujer tiene etapas en la vida y que dentro de una etapa es cuando tú eres mamá y que te toca cuidar la casa, te toca cuidar a tus hijos, alimentarlos y que uno tiene que vivir esa etapa con toda la alegría y la felicidad. Porque viene luego esta etapa de la edad madura, donde viene el nido vacío, los hijos se van, se casan y nos hacen abuelas, o se hacen abuelas, ¿no? Entonces, esta etapa también hay que vivirlo como propiamente a esa etapa, pero es que está pasando algo que en nuestra sociedad que eso nos alarma porque ¿cómo se hace una abuela esclava? Ujú, Nosotros sabemos que todo tiene su tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 ujú. que hay tiempo para todo, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo, cada etapa tiene su tiempo, pero en este tiempo o en este pleno siglo XXI, que los quehaceres del hogar se están mezclando con el compromiso de tener que ir a trabajar, en el caso de los matrimonios jóvenes, que ya no es por lujo, sino por necesidad, y que recurren a quién más para cuidar a los nietos Ujú, sí, o de a los acuerdo. hijos, a la abuela, quién más indicada para cuidar a los abuelos, a los nietos. Entonces, por eso, fíjate, algo muy importante, que dentro de todo este síndrome se le ha diagnosticado como la pandemia del siglo XXI. Es tan grave Ujú, que OMS está preocupada para que ese síndrome precisamente se dé a conocer, porque hay ciertas características que van a llevar a una mujer a meterse en ese síndrome de la abuela esclava. ujú. Cabe señalar que no son los hijos precisamente los que meten a la abuela en esa situación. La mayoría de los casos es la abuela diciendo, yo te cuido a los niños, o Exacto. se sienten comprometidas a decir, yo te apoyo, Ujú, porque tienen necesidad de salir a trabajar y yo quiero estar con mis nietos. ujú, El problema es que se ha ido de un extremo al otro y lo que en un principio para una abuela le fascinaba, le causaba mucha alegría, llega esa sobrecarga de trabajo físico y es aquí donde tenemos que aprender a vivir de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Sí? A tener límites. Como mujeres debemos de ponernos ciertos límites en cualquier etapa de la que estemos viviendo, porque si no nos ponemos límites, entonces nos obligamos a ser como, y a esto les encanta, o nos encanta a las mujeres sentirnos como las salvadoras del mundo, ¿no? Para ser agradecidas o para que nos agradezcan, perdón, o para sentirnos útiles, sobre todo en esta etapa donde muchas veces la mujer siente que ya no es útil. Otra de las cosas que va a predisponer a una mujer así es la cultura. Por eso no pasa en el caso de los varones, porque los varones, los abuelos, cuando tienen esa sobrecarga, ellos tienen la capacidad de poder decirle a los hijos, ¿saben qué? Ahorita ya no, me siento mal, porque ellos son más prácticos en esta parte. Sin embargo, una mujer no, Por el porque la amor, ¿no? cultura, ¿mande? El amor de mamá. Ujú. Y la misma cultura nos ha orillado a, fuimos buenas hijas y ese es uno de los factores que van a originar o van a distinguir, vaya, o van a predisponer a una mujer o una abuela que se vuelva con ese síndrome de abuela esclava, que fue una buena hija, luego fue una buena madre, una buena esposa y ahora quiere ser una buena abuela. Mm, Y entonces se sobrecarga, pero hay situaciones que la van a sobrecargar, como por ejemplo el preocupada por la comida que va a darle a los nietos, qué les gusta, qué no les gusta. ujú. Eso también se da a veces en las reuniones, por ejemplo, del 10 de mayo, van todos los hijos a casa de la abuela, pero quien cocina es la abuela. Quien está preocupada, sí, quien está preocupada de qué van a comer, y el atenderlos es la abuela, y la abuela termina agotada con esa sobrecarga que se va a manifestar en enfermedades físicas Ujú. y emocionales.
¿Cómo ves? Cre- eh, una preguntita. ¿Crees que haya, se puede decir un factor de, bueno, número uno, el amor de abuela y de madre, ¿no? Es lo que la lleva a ella a decirle, bueno, yo te cuido a mis nietos, ¿cierto? O sea, el amor de Ujú, mamá les gana, pues, ¿no? Pero habrá ujú. otros, por ejemplo, ahorita dijiste uno, que se sienten comprometidas porque, tuvo una hija muy buena o un hijo muy bueno. ¿Hay otros factores que puede llevar a la abuela a eso? Sí, a veces la culpabilidad. Por lo regular se ha Ah, identificado que muchas abuelas se sienten culpables en esta área de sus vidas, que ajá, piensan que no hicieron un buen trabajo con sus hijos. ok. Entonces, la forma de recompensar Mm, los errores que cometieron como madres ya, ahora están ayudando a los hijos. Entonces, ya, esa cierta culpabilidad las orilla a decir, yo te voy a cuidar a los hijos. Y pasa algo. ujú, A veces no es que ellas quieran echarse toda esa responsabilidad, sino por la culpa que ellas sienten. Ellas dicen, si no le ayudo yo, quién va a hacerlo? ujú, Y ya, entonces ellas aceptan, pero una de las características, y por eso es lo grave, porque la abuela no va a aceptar que está bajo un excesivo estrés o sobrecarga, tanto física como emocional. ok, ¿Por qué? Cuando el doctor Guijarro, él menciona que dentro de toda su investigación le pregunta a las mujeres, ¿tiene alguna sobrecarga física, emocional, más allá de su trabajo de ama de casa, algo que tenga que hacer extra, de acuerdo a su edad? Entonces, la mayoría dice, no, todo está bien. Entonces, estudios han detectado que pasa algo en la abuela con este síndrome de abuela esclava. Tienen temor de decir, sí, estoy cansada, ujú, sí, estoy agotada, estoy emocionalmente ya agotada porque los niños, la responsabilidad, y llevarlos a la escuela, darles de comida, la tarea, estoy agotada emocionalmente y entonces muchas veces empiezan inclusive hasta pelear con los nietos, pero ellas no van a decir que están agotadas emocionalmente y mucho menos físicamente, porque ellas temen a que les quiten ok, ese poder en los niños, que las autocastiguen ujú, con no llevarle a los nietos. Entonces ok, ella dice, no, si yo digo que estoy agotada, entonces me van a retirar a mis nietos. ya, Entonces mejor me aguanto para que no me alejen de ellos. Ujú, wow. Está, está interesante, ¿no? Está interesante. ujú. Y como te digo, nunca había escuchado esto. Y te aseguro que las que nos están viendo, las hermanas, tampoco el término no lo habían escuchado. Para mí es nuevo escuchar eso de la abuela esclava, ¿no? Ujú, Y me imagino que también ellas no, pues no la habían escuchado el término. Pero, pues me imagino que algunas ya se sienten identificadas. Pero bueno, sabemos que lo hacen por el amor, ¿verdad? ujú, Eso sin duda alguna. Lo hacen por el amor de madre y pues por el amor a los nietos. Pero sí es un tema interesante porque a lo mejor ellas están con esos síntomas que ahorita mencionaste y a lo mejor no saben por qué y están cuidando nietos y viendo esto van a identificar. Entonces, pues qué importante que estén atentas y pues ya sea el día de mañana, a ver de cuántos días más hablamos sobre ese tema que es interesante. eh, y pues más para ellas, ¿no? Que son ujú. abuelitas. Así que, pues no sé si algo más que se nos pase, que quieras comentar acerca de esto. Sí, otro de los factores que van a predisponer a una abuela esclava es que por lo regular esta mujer que va a presentar este síndrome ha sido en su vida muy dada al deber, muy dada a hacer las cosas y cumplirlas al pie de la letra, vaya. Es muy dada al sacrificio, al deber, a soy la abuela, ¿a quién más van a recurrir mis hijos? ¿No? Ok, Entonces, eso también le puede predisponer a manejar este cierto síndrome de abuela esclava.
Otro de los casos interesantes o de las investigaciones que se han realizado, que es muy interesante, es que tanto la abuela se niega a reconocer que está agotada. Ella va a decir, yo no, yo todavía tengo energía, Ujú, pero se ha observado que, como te decía ese rato, en un principio, que mujeres estando en la clínica, entonces hay una mejoría, llegan a casa y entonces empieza otra vez ese círculo de me siento mal, estoy agotada y recae en su salud. Sin embargo, los hijos no se percatan de esto. ujú, Los hijos y las hijas que encomiendan esta carga a la abuela por la necesidad, no estamos juzgando a nadie y no es nuestra intención, ujú, sino que es un factor social, por eso se llamó pandemia del siglo XXI ujú, y se manifiesta como una enfermedad grave, porque la misma necesidad está orillando a las mismas familias así. E inclusive hay un estudio que realiza una socióloga hace ya años atrás y ella diagnosticaba esto, decía, cada vez las familias tradicionales se van a desvanecer, están en peligro de extinción, ujú, porque cada vez son más las madres que tienen que salir a trabajar y cada vez son más las abuelas cuidando a nietos. ujú. Entonces, esto se venía a venir por todo esta globalización que estamos viviendo en este siglo. Ahora bien, los hijos dudan y a veces dicen, no puede ser que en mi casa yo tenga una abuela esclava, si los niños la adoran y ella adora a los niños. Ujú, No puede ser que esto sea así porque mi mamá nos dice, le pregunto y nos dice que ella está bien. Y hay esa parte de negación en los hijos de aceptar que tienen una abuela esclava en casa. Y por lo regular también ellos tratan de negar esa parte porque tampoco se quieren sentir culpables. Entonces, hay recomendaciones para esto. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que dirigir a la mujer o si tú estás escuchándonos y tú te has sentido ya sobrecargada emocionalmente, sobrecargada físicamente, pero sientes que es tu obligación o es tu deber cuidar de tus hijos y solamente eres tú quien lo lleva o las amigas más cercanas a ti o líderes que tú has tenido la confianza para abrirse o para abrirte y decirle, estoy agotada, pero no sé qué hacer. Déjame decirte que no pecas con mostrar tus, eh, tus problemas. El autosacrificio no te va a llevar a tener más felicidad porque te hace falta esa familia y tú le haces falta a esa familia. Y si tú te sigues sobrecargando y no hablas de lo que te está pasando, entonces se va a degenerar tu salud y vas a padecer todas estas ciertas enfermedades que ya hablamos y pues así no vas a poder ni disfrutar a tus nietos y a tus hijos o a tu familia y ellos no van a poder disfrutar de ti. ¿Qué se tiene que hacer? Hablar con ellos y decirles, miren, me estoy agotando, Ujú, me siento con una sobrecarga. Esta parte de los problemas físicos y emocionales se deriva a que, pues sí, me siento ya cansada y buscar como familia una alternativa, alguien que le ayude, aun cuando ella esté presente, o ciertas medidas que van a bajar responsabilidad en la abuela. sí, ahorita eso es lo que te iba a comentar, que Ujú, el problema puede ser el que ellas no hablen, ¿verdad? O sea, ujú, estén tensas, presionadas, estresadas, pero pues el problema está en la comunicación, en que no exacto. hablar, no, en no sacar cómo se sienten. Y pues Ujú, vamos a lo mismo, lo hacen por el amor del hijo. Ay, porque mi hijo trabaja, o porque mi hija trabaja, que está bien, digo, no estamos juzgando, no, o sea, estamos diciendo nomás que el problemita puede ser eso, ¿no? Este, eh, no externar la situación, cómo se sienten ellas, tanto emocionalmente como físicamente, ujú. ¿verdad? Y que ellas entiendan que sus hijos, pues, no lo ven así, no es que ellos las tengan como esclavas. Ujú, Ella misma puede ser que se haya metido en esto y como ya dijimos, por el amor, por ciertos sentimientos tal vez negativos, ellas
dijeron, sí, sí puedo, pero tú tienes que evaluar qué tan alto tienes tu nivel de presión emocional y Ujú. físico. Recordemos que como mujeres tenemos también que amarnos a nosotros y si no nos amamos a nosotros, ¿cómo podemos amar a los demás? Porque sabemos que es Dios el que derrama de ese amor sobre nosotros. Entonces tenemos que amarnos también a nosotros y mostrar amor hacia los demás, pero no te van a amar más si tú te autosacrificas, te van a amar por lo que tú eres. Ujú. Y esto también se deriva a veces que hay mujeres que sienten temor de ser rechazadas y por eso se autosacrifican, pero no es así. Dios vino, el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Él dice, traigan a mí todas sus cargas y yo les haré descansar. Él nos dice, hablen de lo que les está pasando, acudan a mí. Y cuando nosotros acudimos al Señor y cuando nosotros podemos ser sinceras con Dios y decirle, Señor, esto me está afectando, pero no sé cómo manejar la situación. Ten la seguridad que Dios te dará sabiduría y Él podrá tomar el control en todo esto, pero tenemos que aprender a depender más de Dios que de nuestra propia capacidad o de nuestras propias acciones. Tenemos que aprender a soltar y dejar que sea Dios quien haga lo que tenga que hacer en nuestros hogares. Así es. Ujú, Ok, pues perfecto. Y ya, bueno, otra cosita, es importante que ellas actúen en las dos áreas, ¿no? O sea, número uno, ahorita tú lo dijiste, el Señor nos dice, y a ellas como mujeres, ¿no? O sea, descansar en el Señor, descansar en Él, sus ujú, cargas, ¿no? Los agotamientos. Y número dos, también buscar estrategias, ¿no? Buscar cómo lo ujú, voy a hacer, de qué forma, que pongámonos de acuerdo, porque pues no es bueno, imagínate, o sea, pues la abuela, qué bueno que los abuelitos nos duraran toda la vida, ¿verdad? ujú, Parte importante de nosotros como nietos, los abuelos. ujú, Entonces, es importante descansar en Dios, en su palabra, en sus promesas, pero también como abuelita, como abuelitas que busquen estrategias. Y está todo en el ujú, hablar, ¿verdad? En el ujú, externar la situación, cómo ellas se sienten físicamente y ujú. emocionalmente, como ahorita lo dijiste. Así que pues, eh, pues podemos hablar mucho más de esto. Ujú. ¿Algo más que quieres? Sí, nada más para finalizar, ¿qué Sí. podemos hacer nosotros como sociedad, como iglesia, como líderes, como hijos? Tal vez tú estás escuchando esto y dices, ¿será que mi abuela o será que mi mamá está pasando algo así? ¿Será que estoy sobrecargándola de trabajo físico y emocional? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de escuchar más al adulto mayor o a las mujeres que están en esta etapa de la edad madura, tratar de escucharles más, platicar con ellos, tratar de ayudarlas a expresar sus sentimientos. A veces se considera de que, ay, es que mi mamá ya está chocheando, ¿no? O es que, siempre se siente así y ya luego se le pasa, porque muchas de las enfermedades pueden ser psicosomáticas. Ujú. Entonces los hijos como que minimizan los síntomas de mamá. Y algo muy importante, la palabra de Dios nos dice, honremos a nuestros padres. Así es. Y no es si se lo merecen o no se lo merecen, no es si yo quiero o no, Ujú. es un mandato de parte de Dios. Y Exacto. si nosotros sabemos honrar a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios. Entonces se trata de que hablemos con estas mujeres, con las abuelas, que tratemos de darles esa libertad para que ellas puedan expresar e ir minimizando un poco el trabajo o el ritmo sin hacerlas sentir inútiles. Ujú. No se trata tampoco de decirles, ¿sabes qué? Ya no te necesito y entonces adiós. No, Ujú. se necesita tratar con ellas con cuidado, con amor. Dios nos manda eso y creo que necesitamos dentro de la iglesia levantar una generación de jóvenes, de hijos que honremos a papá y a mamá. Lamentablemente, esto también se deriva de la forma de educación
de los padres hacia los hijos, que nos Sí. crean o nos educan como hijos reyes, Ujú. pensando que todo lo merecemos, pensando que todos se tienen que sacrificar para satisfacer mis necesidades. Tal Exacto. vez así te educaron, pero cuando venimos a Cristo tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar Ujú. y que es delante de Dios que vamos a honrar a nuestros padres y que no se trata de salir beneficiados solamente nosotros, sino se trata de honrarles y se les honra con el trato, con la delicadeza, entendiéndoles que ellos ya no tienen la misma capacidad que tenían antes, la misma energía que tenían antes. No podemos sobrecargarles ni físicamente ni emocionalmente, porque entonces se va a repercutir en su salud y entonces podemos llorar y lamentarnos el por qué no ayudé a mi madre Ujú. antes de tiempo. Hay muchos casos de paros cardíacos y o de infartos, y esto se analizaba también dentro de este estudio. Alguien que está sometido a un trabajo, una empresa, pues entiende, tiene sobrecarga emocional y física, pero una ama de casa, una abuela que cuida a sus hijos, a Ey. sus nietos, ¿cómo es que les da paros cardíacos o paro cardíaco o un infarto? ¿Cómo es que tienen problemas cardiovasculares? Decía este cardiólogo. Entonces, algo estamos haciendo mal. Pues ahí Ujú. está. Claro, ¿verdad? Conciso y preciso y entendido. Pues vamos a continuar con este tema porque yo sé que les interesó a las Ujú. hermanas que nos están viendo porque es interesante el tema. Y pues gracias una vez más. Muchas gracias por tu grande aportación. Muchas gracias. Y pues el deseo de nuestro corazón, tanto de Naraí como de mi parte, es que pues ellas sean bendecidas, ¿verdad? A través de estos Ujú. videos, ¿verdad? Claro que sí, cualquier duda que tengan pueden escribir y podemos también apoyar en esa parte de alguna pregunta que tengan, con todo gusto les podemos responder. Pues muchas gracias Ujú. y pues seguimos en este tema. Así que pues te agradezco una vez más. No, pues gracias, gracias nuevamente por la invitación y gracias por permitirme ser parte de este tema que es de mucha bendición para las hermanas. Que Dios les bendiga y recuerda, mujer que estás allá atrás de esta pantalla o ese dispositivo, podemos ser felices y podemos descansar en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Así es. Muchas gracias y que tengas un buen día y también para todas las que nos están viendo. Hasta luego. Bye. Bye bye. Gracias. Ujú.